Hi guys, welcome to your history class. Today we're going to check the second topic about what happened after the Second World War. Today we're going to check the ONU. In the last video we checked the Cold War, ¿ok? Como les comentaba, en este video vamos a ver nuestro segundo tema de qué fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, que es la creación de la ONU. En nuestro primer video habíamos visto lo de la Guerra Fría, entonces en este segundo estamos viendo lo que es la ONU. Les recuerdo que este es un resumen de todas las clases que estuvimos viendo durante la semana en Zoom. Entonces estos temas ya los tienen, solamente es para reforzar, ¿ok? Este se va a dividir en dos videos, en dos partes, chicos, porque el tema es muy extenso. Pero bueno, en el segundo video les voy a dejar lo que son las actividades, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. ¿Qué fue lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, aparte de lo que fue la Guerra Fría? Bueno, como ya lo sabemos, la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de muchísimas personas. Se cree que fue cerca de 100 millones de personas, lo cual es una cifra muy grande, porque estamos considerando que la población en ese entonces del planeta era de 2.300 millones de personas. Entonces imagínense, además ya lo sabemos, todos los daños que conlleva una guerra, el desempleo, la falta de productividad, el cierre de fábricas, obviamente todo esto lleva a la economía, una economía pues devastada, lo que es igual familias, ciudades, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, yo ya les había comentado que después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que había un desastre grande, antes de que comenzara, ya mucha gente temía por una segunda guerra. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial tuvo una magnitud tremenda. ¿Por qué me estoy regresando hasta la Primera Guerra Mundial? Bueno, porque la creación de la ONU surge desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Ustedes recordarán lo que fue el Tratado de Versalles, ¿verdad? Bueno, terminando lo que es la Primera Guerra Mundial, se crea la Sociedad de las Naciones, perdón, o Liga de Naciones. Este fue un organismo internacional que fue creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Por iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, se había creado una entidad internacional que, según se suponía, iba a cuidar, iba a velar la paz mundial, ¿no? Que iba a servir como un espacio para la resolución de todos los problemas, de cualquier tipo de conflictos que tuvieran los países, con el fin de evitar una segunda guerra mundial. El organismo toma el nombre de Sociedad de Naciones y se establece en la ciudad de Suiza, Ginebra, en 1920. Les comentaba, aunque surge desde 1919, se establece ya en 1920, porque surge el 28 de junio, es decir, a mitad del año de 1919, entonces se concluye en 1920 como resultado de las negociaciones que habían dado forma al Tratado de Versalles y en general a diferentes tratados por los que se acordaban todas las sanciones que iban a recibir las potencias perdedoras de la guerra. Entre ellas obviamente estaba Alemania, y entre esas negociaciones se había hablado de establecer un tribunal internacional que tuviera la autoridad suficiente como para juzgar criminales de alto rango, cuyas acciones hubieran tenido efectos negativos en cantidades importantes de personas. Tal fue el caso, ya lo habíamos platicado, del Kaiser del Imperio Alemán, Guillermo II, a quien se le acusó y obviamente se le responsabilizó directamente por todo lo sucedido entre 1914 y 1918. Pero ¿qué sucede? Las negociaciones no llegan a ninguna parte, la creación del tribunal queda en suspenso, la propia Sociedad de Naciones pues demuestra que es un órgano muy poco efectivo, que es incapaz de hacer que Alemania y sus aliados terminaran de pagar las sanciones que le habían sido impuestas, y también obviamente de detener de detener los ataques, de establecer la paz, no pudo, puesto que viene obviamente la Segunda Guerra Mundial. Y con esto pues damos por terminado el trabajo de la Sociedad de Naciones, es decir, pasa a un segundo plano y finalmente desaparece en el año de 1946. Aunque no tuvo la funcionalidad que debía, es muy importante porque es la primera organización que se establece con el fin de establecer la paz. Es la primera organización en la historia, porque recuerden que era un organismo internacional y además antecede a la ONU. Y bueno, aunque no logra resolver los graves problemas que se plantean entre los años
1930, les comentaba, es importante por esto, y además sí ayudó a solventar pacíficamente algunos conflictos durante el periodo inmediato de la posguerra. Tuvo su apogeo en el periodo de 1924 y 1929 porque se firman dos tratados, el Tratado de Locarno y el Pacto de Rhine-Kellogg en 1928, y además ingresa Alemania en la sociedad en 1926. Pero pues bueno, ya después de ahí en 1929 viene lo de la depresión económica y se muestra que es totalmente incapaz de mantener la paz. Entonces les comentaba, pues le damos fin a esta sociedad. ¿Qué sucede después? Bueno, ya que se dan cuenta que esta organización no funciona porque inicia la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1944, la derrota del eje era obviamente cuestión de meses. Entonces se pone sobre la mesa la necesidad de llegar a acuerdo entre las potencias que estaban en guerra en torno al modo en que el mundo se iba a organizar cuando ya se alcanzara la paz, porque obviamente ellos esperaban la paz. Pues por lo pronto los 4 países que llevaban el mayor peso de la contienda, que eran Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y la República de China, trabajan para dar forma a un organismo que iba a ser el sucesor de esta sociedad de naciones. Pero buscaban que fuera el sucesor, pero obviamente que tuviera más poder, que sí evitara llegar o correr con la misma suerte que el antecesor, y que sí lograra pues mantener la paz, en el entendido de que obviamente esa agrupación iba a estar conformada por una cantidad muy importante de países, con toda la certeza obviamente los que integraban el bando aliado, y que en 1944 iban a sumarse 27 naciones entre libres y ocupadas por el eje. Se determina que va a existir un órgano más pequeño dentro de esta sociedad que estuviera encargado en lo específico de los asuntos ligados a la seguridad, el uso de la violencia, la paz mundial. Entonces así es como surge el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su estructura, sus funciones son formalizadas tiempo después, pero esta sociedad de naciones es importante ya que sigue tomando su trabajo, su labor, sigue hoy en día. Entonces por eso es que es importante, ¿ok? ¿Qué pasa con lo que es la Organización de las Naciones Unidas? ¿Cómo es que surge? Aquí les muestro su bandera. Bueno, surge en abril, 25 de abril del año de 1945, durante la conferencia en San Francisco. Es importante porque la ONU reemplaza a la Sociedad de Naciones. Recuerden que esa fue fundada en 1919. Como había fallado, como no pudo llevar bien su trabajo, pero tenían la necesidad de tener un organismo que les asegurara la paz, se crea entonces lo que es la ONU. El término de Naciones Unidas se pronuncia por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942, como una alianza de 26 países en la que sus representantes se iban a comprometer a defender la Carta del Atlántico y para emplear sus recursos en la guerra contra el eje de Roma. ¿Qué es la Carta del Atlántico? La Carta del Atlántico es una declaración que se escribe el 14, o se firma, se podría decir, el 14 de agosto de 1941, en donde obviamente, ya saben, nosotros estamos más interesados en lo que es la paz. Entonces dicen, bueno, vamos a comprometernos a defender esta carta, ¿ok? Dentro de lo que es la ONU, tenemos, ¿cuál es su trabajo principal? Ustedes ya lo saben, obviamente es la paz. Pero, ¿qué sucede si llegaran a haber problemas entre naciones? Su trabajo de la ONU va a ser actuar como mediadora. Va a buscar por todos los medios establecer acuerdos por la vía pacífica. Vamos a evitar un conflicto mayor. Entonces, obviamente, es difícil, y lo platicábamos en clase, el ver por la paz. Simplemente en un grupo pequeño de ustedes llegan a haber diferencias y tiene que entrar un mediador a decir, a ver, vamos a checar cuál es tu problema, cuál es el tuyo, vamos a llegar a un acuerdo, pero vamos a evitar que sucedan guerras o que sucedan conflictos como los sucedidos.
Entonces, en octubre de ese año se firma la Carta de las Naciones Unidas, como les decía, y en medio de este documento se establece la Organización de las Naciones Unidas, con siglas ONU, con la misión de mediar en las diferencias que hubiera entre los países. Va a buscar soluciones a esas diferencias, va a cuidar el derecho internacional, que sea respetado este derecho, va a imponer las sanciones que consideren ellos justas para quienes atenten contra la paz, y en caso de que si llegara a estallar la guerra en cualquier parte del mundo, tiene la labor de intervenir para conseguir que los contendientes logren un acuerdo lo más pronto posible. La estructura de la ONU ha ido creciendo, como todo, se da cuenta de sus deficiencias y va teniendo sus cambios, y en este contexto pues ha crecido con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque es importante que abarque una cantidad importante de áreas, no solo las que están ligadas a la violencia en el mundo, sino también las que tienen tareas relacionadas con las humanitarias, todo ese tipo de tareas, ¿no? Entonces, su funcionamiento esencial tiene, como ya sabemos, es la paz. Pero, ¿qué sucede? Ya hablamos de lo que es la Asamblea General. Esta Asamblea General, que está dentro de lo que es la Organización de las Naciones Unidas, esta es la estructura, esta que ustedes están viendo, y aquí tenemos a la Asamblea General. Obsérvenlo muy bien porque es importante, vamos a tratar de detallar los más importantes. Dentro de lo que es la Asamblea General, este es un espacio en el cual todos los países miembros, e incluso algunos que no son miembros, tienen garantizado el acceso para exponer su visión del mundo y de sus problemas, así como las soluciones que a los mismos pueden darse. La conducción de la organización corre por cuenta del secretario general. Este es elegido por un periodo de 5 años. Yo les comentaba en clases que es prórroga de 10 años si es que los mismos integrantes dicen, bueno, está bien, me gusta cómo lo estás llevando a cabo, pues vamos a darte chance otros 5 más. Hasta ahí, no un máximo de 10, no más. Pero no está solo. Está auxiliado por un conjunto de asistentes agrupados en lo que es la Secretaría General de la ONU, y con ellos también 3 cuerpos importantes que se encargan de los asuntos más importantes relacionados con las tareas habituales de la organización, que son el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver en el siguiente video, esta es la parte 1 de mi tema. En el siguiente video vamos a desglosar un poquito lo que es el trabajo de cada uno de estos consejos, de estos trabajos, qué países obviamente tienen que intervenir con esto, y además cuál es la tarea principal, ¿ok? Entonces, bueno, nos quedamos en lo que es la Asamblea General de las Naciones, que les comentaba es un órgano principal de las Naciones Unidas, porque están representados todos los estados miembros, cada uno con votaciones sobre cuestiones importantes respecto a la paz y la seguridad. Pueden ingresar nuevos miembros y además pueden platicar acerca de las cuestiones presupuestarias de los países, ¿ok? Es uno de los 6 principales órganos de lo que son las Naciones Unidas, por eso es importante que ustedes sepan cuál es su labor, ¿ok? Bueno, chicos, esta es la primera parte. En la segunda parte concluimos con el trabajo de estos 3 consejos con los que está aliado a la Asamblea General y además sus actividades.